¿Que a usted le da miedo? No, ¿Por qué no? nunca, no le he temido ni cuando hago exorcismo, ni cuando hago nada. ¿A usted de exorcismos? Acá en el pueblo. Sí, acá he hecho dos apenas, ¿Y qué tal? botado. ¿Por qué opinas de las 3 de la mañana? Hora perfecta. ¿Hora perfecta para qué? ¿Tú qué opinas? ¿Para qué? No, pues hay mucho movimiento energético. Es como se juntan todas las dimensiones. Todas las dimensiones y todas las evoluciones. En efecto, solo magnetismo. Así como también las 12 de la noche hasta las 12:13 es la evolución de toda la energía, pero Mala. malísima. Nunca conectado con él. Abre el espacio o desdóblate No, pues en que esa no me hora. interesa. No, No. es peligroso. A las 3 sí me conecto siempre. Siempre. No vaya a hacer eso en mi finca, oiga. Pues cuando no me he dormido y estoy por ahí despierta, es como que no. Aprovecha el momento, pues. Y desde que edad es consciente de estas cosas. Desde los 5 años. ¿Y qué fue lo primero que sintió? Mi papá tenía finca. Ajá. Y entonces yo me iba con él para la pesebrera y él se ponía a cortar pido para las vacas y las bestias. Y yo estaba así, cuando menos pensaba, veía que él se cortaba. Y la vaca no sigue cortando pido, que se va a cortar aquí, así. Y como yo lo vi al momentico, ¡ay, gonorrea! Y apenas le fui y miro yo, la misma cortada como yo la había visto, hermano. Igualitico, yo, es que eso es el premolio. Ajá. La Eso premonición fue lo que tú primero. manejas también. Y eso es lo primero que vio. Eso fue lo primero que vi y eso fue la primera muestra de una capacidad gnóstica, poder mental. Ajá. Pero usted cree que no pudo haber cambiado eso para que no le pasara eso a su papá. No, porque es que yo sentía que me hablaban en la mente, pero en portugués. Ajá. Y entonces, pues me decían cosas, algo así como tú vives y pides mucho lo poder. Y yo decía, uy, pues puta, que sí, que era él. Y ahí mi papá llegaba y arrancaba conmigo para acá, para la iglesia, porque yo estaba haciendo por ello por el diablo. ¿Y nunca lo han intentado poseer? Sí. Más de 20 veces. Pero no ¿Cómo sé, haces para bloquear o qué? no, lo que pasa es que yo apenas siento que la energía se está aproximando porque tú sabes que eso se maneja por energía. Entonces ahí mismo me cierro. Con el conjuro que dije ahora. ¿Y ese quién le es enseñó impasable. quién le enseñó ese conjuro? Mi vida espiritual. Pero usted está hablando como de un santo. Sí, ¿Y quién es ese santo? San Benito. el nombre no puedo decir. Pero usted lo dijo, yo lo Usted es escuché, santero. pero no me acuerdo. Usted es santero. No. Lo mío es más Pero ha tenido, metafísica. digamos, ritos santeros. Entonces eso es como, No, pero entonces usted repite eso más como una cosa mental, como para que la mente se una es que para a la para energía. elevar la energía. Oh poderosísimo San Miguel. Que tanto poder alcanza con Dios nuestro Señor. Pero o sea, usted sigue eso literalmente, o sea, lo que dice se identifica con esas palabras, o solo la repite para que la mente esté tranquila. Para que la mente, no, en ese momento la energía se eleva. Pero es Apenas para se que eleva la la energía, mente, se cubre una barrera. pero es para que al la cuerpo. mente esté tranquila y deje que la energía se eleve, porque la mente es la que limita. Correcto. Por eso, entonces usted La en parte verdad, en psicomotriz. su ser, en su esencia, cree en cada palabra que está utilizando. No la mente. Es que tiene tiene más poder los conjuros que las acciones, como palabra y como expresión. La mayoría de gente viene condenada. Condenada. Sí.
por alteraciones pobrocárnicas Pero eso se puede familiares o hereditarias Pero eso o se puede genéticas sanar. o congénitas. sanar. Pero eso se puede sanar Sí, claro. y transformar. Por eso generalmente la humanidad está en una autodestrucción propia. Pero uno también como padre puede romper el ciclo antes de transferírselo a los hijos. Claro. ¿Y usted qué ciclo tuvo que romper? El daño energético en pro del mal. Y lo rompió. Sí, ¿Y sintió en algún momento que se estaba yendo por ese camino? sí. Claro que yo he matado gente. ¿Sí? Casi con un arma. Sí. Tas. ¿Y ha Siempre con limpiado- un arma. Yo no he hecho daño con lo espiritual y y ha limpiado eso? Sí, lo he liberado. Yo perdí, él sabe que yo perdí muchos millones. Entonces usted cree que ese fue el karma y Eso ya fue lo un karma, sanó. fue un karma. fueron Y ya lo karmas. sanó. Sí. No, totalmente no. Y está trabajando en eso. Estoy trabajando en eso, liberación. Qué bueno. ¿O tú qué opinas? ¿Qué opino? Que no vinimos a hacer mal. Eso es una decisión que se toma en vida. No siempre es malo, pero a nivel de este planeta sí es malo. O sea, aquí es donde se manejan esas cosas. Es que la única destrucción es en la tierra. En lo elemental espiritual nunca hay destrucciones. En esos guías espirituales poderosos tampoco hay destrucciones. No, es solo Ellos no acá. manejan nunca las destrucciones. Aquí es la polaridad y por eso uno elige venir, pues muchas personas eligen venir acá para crecer y evolucionar espiritualmente ¿Tú eres de dónde? por medio de esas polaridades. Tú eres- Y otro tema, ¿cómo es lo de las brujas acá? Miedos. ¿Por Es qué peor miedos? que Fredonia. Yo habité en Fredonia 10 años. Cierto que hay una, no sé, pues no. ¿Cuántas Dicen brujas que hay una bruja famosa acá, ¿cierto? Pues de Aquí hay Fredonia. 74 brujas. 74, y usted las conoce a todas, Sí, yo Son las he 8.000. enfrentado con ellas defendiendo la humanidad pero físicamente. físicamente. Usted va a la casa de No, ellos, me he toca la- enfrentado. Por ejemplo, a ti, por ejemplo, allá en el cementerio, en este momento hay 50. Tienen allá en este momento 47 personas muertas, enterradas y están vivos. O sea, les enterraron el espíritu. Y ellos están por acá caminando, pero ya están flacos, ya están. ¿Y usted no hace ayuda? Sí, yo ya liberé. Es que habían 59 Y, y yo liberé 12. y Pero los es que otros eso es muy duro. Eso es muy duro, muy complicado porque le tocó a uno enfrentar la acción energética, ese campo energético destructivo, diabólico y meterle energía poderosa al Y bien. cuando usted las ve a ellas así en la calle, ¿qué hacen? Es que ella me teme. Ellas mismos se van. Sí, si ella sube por acá, yo voy por ahí, se pasa al otro lado. Porque ya saben que yo me les estoy haciendo la cruz. Y usted les habla, Sí. ¿y qué les ha dicho? No, ella me dice que las libere, que les dé el espacio, la paz, la tranquilidad, porque como en cada conjuro que yo hago, por ejemplo, Jesús en el nombre de Dios, la Santísima Trinidad, jamás él me entrará. Pues Además, para que el laboratorio enemigo queden destruidos. Es único y real. ¿Y usted les ha dicho a ellos que utilicen esas habilidades? No, para no, otra no. cosa? Es que esto no lo puedo. Yo sé que usted no lo grabaron. Ah, pero quedó grabado. No vayan a utilizar ese conjuro. No lo vayan a utilizar porque ese conjuro se va en contra de ustedes. Porque es un conjuro Yo no dado utilizo a propiedad única. Yo no utilizo conjuros, pero no lo, pues no lo utilizo. Entonces, Sí, digamos, ella- usted está blindado, por decirlo así. Que dicen Total. mucho que estás. Por eso es que a mí me dieron plomo en la cabeza. ¿Usted cree que una Prieto Beretta, un tiro aquí de Prieto Beretta, tú sabes lo que es una Prieto Beretta 9 milímetros? Sí. Eso estalla y eso tumba un muro de esto, un muro de esos postes de luz. Y a mí me pegó aquí, apenas me tocó solamente el ardorcito, hizo contacto con la sangre y se quedó ahí quieto, ahí estaba. ¿Usted ve a alguien al lado mío? Sí, Ajá. a este lado. ¿Quién está ahí? No sé, es alguna energía y no ¿Pero no- qué tipo de energía? Te digo que no soy capaz de valorarla porque no abro mi campo energético. Lo abrí ahora para cuando tú lanzaste de uno y lo abrí un segundito nada más. Yo no abro mi campo energético. Pero no puede ver. ¿Qué? ¿Qué vio? Pero a este lado. Sí,
qué? El lado derecho, yo sé. ¿Quién está ahí? No, no lo identifico. No identifico como algo pequeño. Tómalo y a ver si queda grabado en la imagen. Ya lo se movió. Si es un muerto. ¿Mm? Si es un muerto. Hijo muerto. No temas, bebé, ven. No, Y tú también, negro. No, no, la visión. Pues, no, o sea, no es una persona que está viva y se desdobló. no, yo sé. Es un muerto. si sapo lleva ahí todo ese tiempo. Y yo le aconsejo una cosa. Nunca sean en el espacio de su poder a nadie. Cuando vayan a hacer esto, no, que del paso. ¿Miedo de qué? Soy tan poderoso como lo que hay cerca de mí. Nada es más grande que yo. ¿Tú sabes quién es el ser que más me protege a mí? Una niña que yo le salvé la vida, que es una sobrinita, que yo le salvé la vida y la bauticé y murió, apenas la bauticé. Y siempre, ella, siempre que yo estoy en peligro, me dice, yo digo que ella me habla santamente y me dice, niño, quítese. Y apenas yo me quito ahí, estaba yo en el Parque de la Cruz, cuando mataban dos manes ahí en el Parque de la Cruz. Cuando... Que iban a las dos diablitas, a las dos Sí. peladitas. Yo bajaba, y apenas yo bajaba, niño, quítese. Y yo, vengo por el paro, cuando vimos a dos manes que estaban montados en una moto, los dejaron ahí tirados. Ella siempre me avisa. ¿Quién es Ángelo? Ángelo es mi guía espiritual. ¿Cómo se llama? Ángelo. Se Ángelo. escribe Ángelos. A-G-G-E-L-O-S. ellos. Ángelos es del latín ángel. ¿Y de dónde está él? Él siempre se me hace de frente para cuidarme la espalda. Pero que es de alguna dimensión. No, ¿Y usted lo conoció en vida? yo lo conocí y trabajé con él. Es que yo estuve con él en San Cristóbal, Venezuela. Pero así se llamaba acá, en la tierra. Se llamaba Swami Vedanta Prabhupada, ¿Y de dónde era? portugués. Estuve con él en San Cristóbal, Venezuela, en un monasterio, metido 7 años. ¿Sí? Después de que mató toda la gente usted. No, después fue que maté gente. ¿Y por qué? En defensa propia me iban a matar. O caía yo o caían ellos. Pero usted se expuso a ese medio. Bebé, yo era supervisor en todas las empresas de Medellín. Mi tío Rafael Hoyo, que para trabajar donde yo quisiera, pero se me acabó eso, porque él se pensionó. Ajá. Entonces ya yo quedé sin nada. Llegué yo a Envigado, al Café Real, y había un negro ahí doblado en una mesa. A mí nunca me ha faltado, o nunca me ha faltado un arma. ¿Usted tiene arma en este momento? No la tengo en el bolso, porque es que estaba jodiendo mucho. Pero si usted está protegido, ¿por qué siente la necesidad de tener un arma? Porque la persona que se mete a trabajar con armas y a matar, se También siente se protegido está sin rezando. ellas. Ah, sí. Si se siente protegido. La defensa más grande es eso, ¿Qué? el arma. Sí, cuando tú te has enfrentado a la muerte, matando a otro, la defensa es el arma. Bueno, por eso, porque usted entró a ese Ujú. campo energético en la Tierra. Pero se puede salir. No es que yo salí, Entonces, ¿para qué el arma? es que yo salí en el 2002. Lo que pasa, yo le he explicado una cosa, lo que pasa es que yo me vine a los restos de mi mamá en el 2002 y me quitaron el arma. Me tiraron a fiscalía y me tocó pagar. Pues, o sea, pagué unas platas y me liberé de eso y me fui para Envigado. Cuando llegué allá me dijo el patrón, está despedido, está muerto. Aquí no puede caer a fiscalía en ningún lado. Y sí, me dieron media hora de vida y en esa media hora de vida aquí estoy. Me logré encajonar por ahí, meterme dentro en una jaula y después meterme a un monte y ahí me vine a pie para acá, para el Cañón del Arabia y me encerré 5 años ahí. Fue cuando empezó. Ahí fue donde empecé a escribir ya más la poesía, novelas, tengo El nacer de la muerte, tengo Telarañas del olvido, tengo Churma y muerte,
Pero ahí fue cuando ya empezó a decidir cómo meterse más en el... En la vida espiritual, Ajá. correcto. Tuvo el despertar. Y ahí fue donde no volví a matar a nadie. Me defiendo. Y me ha tocado, pues de pronto con la policía tuve un encuentro hace 15 días, que me encanaron. Pero porque me quitaron una gorra militar, yo andaba con gorras militares. Y me la quitaron mal quitada, me la jalaron así, me dolió la nuca y la cabeza, entonces me les tiré encima y los iba a acabar. Lo salvó que llegó el mejor amigo mío que era un policía y por la buena me quitó lo que tenía en la mano para tirar. Entonces todavía le falta sanar mucho a usted. Sí, porque es que yo sé que yo cargo un demonio, el demonio de la muerte encima. Porque está en esa polaridad, porque no deja ir lo negativo y se relaja. No, lo he hecho. Pues lo he usted hecho, sabe pero que esa es que cada acción y cada Sí, pero instante usted no tenía que energético. reaccionar. ¿Ah? Usted no tenía que reaccionar a lo que ellos hicieron. Sí. No. O reaccionar. no tenía que reaccionar de jalarme esa la gorra manera. como me la jalaron. Y casi tirarme. O sea, me jalaron tan duro que casi me tiran al suelo. Podía pararse. Y se fue. Es muy fácil decirlo para la reacción propia de uno. Por eso le estoy diciendo, es aprender a controlar la reacción. Yo Es sé el- que es controlar la reacción. Parar, pero antes de reaccionar, parar. Yo evito mucho entrar en un pensamiento de rabia o de cólera porque Por eso todavía le falta. ya Si eso es usted ya- fatal. si usted ya está al otro lado y conoce estas energías, ¿por qué se sigue dejando controlar de la otra polaridad? Es que la he evitado a un 90%. Ahí fue Pero es que inevitable. evitar no significa superar. Cuando le ponen a uno esos obstáculos para ver si uno ya lo superó, si uno ya aprendió lo que se supone que estaba aprendiendo en esos 5 años encerrado. 7. 7, entonces cuando sale le ponen todas Es esas que a mí, pruebas. a mí me implicaron y es más, y fui Bueno, castigado entonces, por son reacciones. pruebas para no Pruebas. reaccionar. Ajá. Por las reacciones Y muy usted está castigadas. reaccionando. No puede reaccionar. Lo que pasa es que... No, eso es la mente y hay que reprogramar la mente. Y usted sabe que se puede. Sí, claro, y es que esto Sí, no lo toma personal. Es algo que ellos están aprendiendo y usted los deja. Y cuando uno se para y no reacciona, hay mayor aprendizaje para ayudarlos a ellos a aprender. Yo hice una persona que siempre estaba en bronca contra mí. O sea, donde me ve me importa, requisa, pero- donde me ve me dice, Pero me es vio con una problema de pelada que era ellos, novia mía. Porque eso es problema de ellos, porque ellos se sienten que los están persiguiendo, ellos se sienten que necesitan poder. Y eso es algo nivel -3. Si usted ya conoce otro nivel, ¿por qué baja el nivel de ellos en vez de quedarse en su nivel? Si la persona no quiere subir a su nivel, usted no baja el nivel de ellos. Tienes toda la razón. Pero la reacción mía era de instante. Por y de eso, rabia. pero usted sabe más que eso, entonces ¿por qué reacciona? No es de humano, es reprogramar. No reaccionar también es de humano, es aprender algo nuevo y reprogramar el cerebro. Bueno, entonces vamos a ir a ver si ya nos dejan entrar allá. Sí, hágale. Maravilloso. Mucho gusto. Gracias por parar a conversar con nosotros. Me encanta hablar, yo soy muy sociable. Qué bueno. Hay que relajarse. Claro. No estar a la defensiva. Que estés bien. Adiós. Buenas noches. Suerte. Chao.